Considere el siguiente problema. Tenemos aquí un tanque muy grande, abierto, que contiene un líquido de densidad 1,2 gramos centímetro cúbico, el cual fluye por las tuberías 3 y 2, que estas dos que están acá, tal que desde este punto la tubería está abierta. Tenemos la tubería abierta acá. Para determinar la diferencia de presiones dentro del tubo, se conecta un manómetro de mercurio, que es este que tenemos acá, tal como se muestra en la figura. Considerando los datos que en ella se representan, se pide calcular la velocidad de salida del líquido, la cantidad de líquido que sale por segundo, de este punto 2, la velocidad de líquido de la sección 3, la presión en la sección 3 y la diferencia de altura entre las columnas de mercurio en el tubo NU. Este podríamos considerarlo un mega problema de dinámica de fluidos, en el cual podemos ver muchos conceptos relacionados con caudal, ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. A continuación resolveremos este problema. La primera pregunta consiste en calcular la velocidad de salida en el punto 2. Para ello vamos a hacer Bernoulli entre este punto y este punto. Considera este nivel de referencia acá. De partida hay que decir de que este estanque es muy grande. En el enunciado específicamente se señala que es un tanque, efectivamente estas mismas palabras, es un tanque muy grande abierto. Lo que quiere decir de que el área de la sección transversal 1 va a ser mucho mayor que el área de la sección transversal 2. Entonces, por la ecuación de continuidad, sabemos de que el caudal en el punto 1 a 1 por V1 va a ser igual a 2 por V2, donde uno puede encontrar de que V1 va a ser igual a 2 partido en A1 por V2, y como A1 va a ser mucho mayor que A2, vamos a tener de que si A1 es mucho mayor que A2, este número se va a hacer muy pequeño, por lo tanto, la velocidad 1 en el estanque va a ser mucho menor que la velocidad 2. Y eso va a tener consecuencias en la aplicación de la ecuación de Bernoulli, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, por Bernoulli vamos a tener que la presión 1 más el factor de altura, si tomamos este nivel como referencia, que sería la densidad del líquido por G por H, más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, va a ser igual a la presión 2. Como estamos aquí al mismo nivel del líquido, el sumando relacionado con altura va a ser 0, más un medio de ρ por V2 al cuadrado. Por otra parte, si 1 y 2 están abiertos, eso significa de que la presión 1 y la presión 2 son iguales a la presión atmosférica, lo que nos va a llevar a que estas dos se simplifiquen. Y nos va a quedar lo siguiente: ρ por G por H es igual a un medio ρ por V2 al cuadrado menos un medio ρ por V1 al cuadrado. Esto sería un medio de ρ por V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Y resulta de que como V1 es mucho menor a V2, esto se hace despreciable, entonces puedo decir que esto es aproximadamente 0, lo que nos va a llevar a que nos va a quedar un medio ρ por V2 al cuadrado. Seguimos desarrollando. Un medio ρ V2 al cuadrado. Se simplifican los ρ. Y de aquí tenemos toda la cancha para calcular V2. V2 al cuadrado es igual a 2 por G por H. De donde V2 es igual a la raíz de 2GH. Donde nos va a quedar 2 por 10 metros segundo al cuadrado por la altura H, que es esta de acá, que es 1.25 metros. Eso nos va a dar 2 por 1,25, 2,5 por 10, raíz de 25 metros partido por segundo, o 5 metros partido por segundo, que sería el resultado final. En la pregunta B se nos pide la cantidad de líquido que sale por segundo. O sea, se nos pide el caudal 2. Y el caudal 2 es el área de la sección transversal 2 por la velocidad 2. La velocidad 2 recién la calculamos, 5 metros partido por segundo. Y el área 2 sería el área de esta sección transversal de diámetro 8 centímetros. Y correspondería, esto aquí sería el diámetro 2. El área 2 sería pi veces el radio 2 al cuadrado, donde el radio 2 sería el diámetro 2 medios, que sería
8 centímetros partido en 2 igual a 4 centímetros o 0,04 metros. Por lo tanto, el área 2 sería pi por 0,04 metros al cuadrado. Y el caudal 2 sería pi por 0,04 al cuadrado, metros al cuadrado, por la velocidad 2, que es 5 metros partido por segundo. Y al resolver esto, el caudal 2 nos va a dar aproximadamente 0,025 metros cúbicos por segundo. Esa sería la respuesta a la pregunta B. En la pregunta C se nos pregunta la velocidad del líquido de la sección 3. Podemos aplicar aquí la ecuación de continuidad entre los puntos 2 y 3, es decir, entre acá y acá. Y nos indicaría que el caudal 2 tiene que ser igual al caudal 3. El caudal 2 lo tenemos acá, lo calculamos en la parte anterior, y el caudal 3 sería pi por el radio 3 al cuadrado por la velocidad en 3. En este caso tenemos el diámetro 3, que es 6 centímetros. Por lo tanto, el radio 3 sería 6 centímetros partido en 2, 3 centímetros o 0,03 metros. De donde de la ecuación podemos deducir que la velocidad 3 sería el caudal 2 dividido en pi por el radio 3 al cuadrado. Esto corresponde, el pi r3 al cuadrado corresponde al área de la sección transversal del punto 3. Los datos que tenemos son 0,025 metros cúbicos partido en segundo dividido en pi por 0,03 al cuadrado metros cuadrados. Se simplifica este metro al cuadrado con metro al cuadrado arriba, nos queda metro partido por segundo, y nos va a quedar finalmente que la velocidad 3 va a ser aproximadamente 8,89 metros partido en segundo. Y con eso contestamos la pregunta C. En la pregunta D se nos pide la presión en la sección 3. Para eso vamos a tener que aplicar Bernoulli entre la sección 3 y la sección 2. Como en este caso tenemos un tubo horizontal, la componente ρGH va a ser nula, o va a ser igual para ambos puntos, por lo tanto se van a anular, y vamos a necesitar un par de datos adicionales. La densidad, según el enunciado, es 1,2 gramos centímetro cúbico, que esto lo vamos a necesitar convertir a kilogramo metro cúbico. Eso se puede hacer, kilogramo metro cúbico dividido en un gramo centímetro cúbico. Y esto nos va a llevar a 1200 kilogramos metro cúbico. Y además vamos a necesitar conocer la presión atmosférica, que va a ser igual a la presión 2, que es 101.300 pascales. Entonces, aplicando Bernoulli entre 2 y 3, vamos a tener que la presión 3 más un medio de la densidad por la velocidad en 3 al cuadrado va a ser igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad en 2 al cuadrado, tubo horizontal. De ahí podemos despejar la presión 3 como igual a la presión 2, que es igual a la presión atmosférica en 0, más un medio ρ por V2 al cuadrado, menos un medio ρ por V3 al cuadrado, que esto sería P0, más un medio de ρ por V2 al cuadrado menos V3 al cuadrado, y vamos a tener lo siguiente: 101.300 pascales más un medio por 1200 kilogramos metro cúbico por 5 al cuadrado menos la velocidad 3, que es 8,89 al cuadrado, metros cuadrados segundo al cuadrado. Podemos simplificar uno de estos metros con uno de estos metros acá, nos va a quedar metros cuadrados, y vemos de que tenemos kilogramo por metro partido en segundo al cuadrado, que es newton, partido en metro al cuadrado, que es pascal. Al desarrollar esto nos va a quedar 101.300 más un medido por 1200 por esta expresión de acá,
que nos va a dar negativa, por lo tanto, al operar nos va a quedar menos 32.407,41 pascales, lo que nos va a llevar a que la presión 3 va a ser igual a 68.892,59 pascales. Ese sería el resultado final. En la pregunta E nos piden la diferencia de altura entre las columnas de mercurio del tubo en U. Este problema nos lleva a concentrarnos en esta parte de acá. Aquí tenemos presión 3, aquí tenemos presión 2. De la figura se puede observar de que H3 más la altura H que necesitamos calcular va a ser igual a H2. Esta porción de acá es mercurio, donde la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos metro cúbico. Y vamos a establecer en este punto 4 y 5 nuestra isobara, donde aquí tenemos presión 4 y aquí tenemos presión 5. Por lo tanto, la presión 4 aquí va a ser igual a la presión 5. Entonces, por ley fundamental de la hidrostática, vamos a tener que la presión 4, la presión de acá, va a ser la presión 3 más una porción H3 de columna que va a tener la densidad del líquido ρ más una altura H con mercurio. O sea, sería presión 3 más la densidad del líquido por G por H3 más la densidad del mercurio por G por H. Por otra parte, la presión 5 acá va a ser igual a la presión 2 más esta columna completa con el líquido ρ, que va a incluir una altura H3 más H, que va a ser la altura H2. Pero lo vamos a expresar en términos de H3 más H, más ρ por G por H3, más ρ por G por H. Entonces, como la presión 4 tiene que ser igual a la presión 5, se tiene que dar la siguiente igualdad. Presión 3 más ρ por G por H3 más la densidad de mercurio por G por H es igual a presión 5 más ρ por G por H3 más ρ por G por H. Los ρg H3 se van. Pequeña corrección, esto debería ser P2, no P5, donde P2 es igual a la presión atmosférica P0. Entonces vamos a tener que la densidad de mercurio por G por H, si operamos, menos la densidad del líquido por G por H, va a ser igual a P0 menos P3. Podemos factorizar la densidad del mercurio menos la densidad del líquido por G por H es igual a P0 menos P3. Y aquí podemos despejar H, que sería la diferencia de presiones igual a la densidad del mercurio menos la densidad del líquido por G. Reemplazamos los valores. P0 sabíamos que era 101.300. P3 lo habíamos calculado antes que era menos 68.892,59 pascales. Dividido en 13.600 menos 1.200, que es la diferencia de densidades, la densidad del mercurio menos la densidad del líquido, que sería kilogramo partido en metro cúbico, por G, que es 10 metros segundo al cuadrado. Esto debería darnos altura. Debería darnos metros esto. ¿Cómo demostramos que es metros? Al hacer toda esta operatoria nos queda 0,2614. Arriba vamos a tener pascales, que es newton partido en metro al cuadrado. Y abajo nos queda kilogramos partido en metro cúbico por metro segundo al cuadrado. Tenemos que newton es kilogramo por metro segundo al cuadrado, por lo tanto esta se va con todas estas. Luego esto nos va a quedar 0,2614. Este metro cúbico queda arriba, el metro cuadrado queda abajo. Simplificamos y queda claro que nos queda 0,2614 metros, lo que se puede expresar como 26,14 centímetros de diferencia. Ese sería el valor de H, y con eso damos por resuelto este problema.